Fíjense quién era Pablo. Cuando lo tengan pueden contestar a mí, si no ahí está en la pantalla. Miren lo que hacía Pablo, o sea, Saulo en ese entonces. Amén. Miren lo que dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Siguiente. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Siguiente, el 3. Aquí me quiero enfocar, mire. Y Saulo, el apóstol Pablo, asolaba la iglesia y entrando de casa por casa, arrastraba a los hombres y a sus mujeres y los entregaba ¿en qué? En la cárcel. Miren cómo Pablo, o sea, Saulo, en aquel entonces sacaba a los hombres, a las mujeres de sus casas y los arrastraba. Miren qué persona tan fuerte era él, que en el pasado de él era una persona que perseguía a la iglesia, que las asolaba, que los azotaba, que los maltrataba, que los arrastraba. O sea, si lo vemos ahorita, Pablo era una persona de que teníamos que tenerle miedo, ¿verdad? Y mire, y lo que quiero decir aquí es que a veces ese pasado de él no lo conocían mucho. Sí conocían el pasado de él. ¿Cuántos de ustedes conocían el pasado de él? ¿Verdad que hay muchas personas que no conocían el pasado de él? Pero a veces nosotros, como les decía, en el presente, a veces nuestro pasado nos enfrasca y nos encierra en nuestro crecimiento. O sea, nos encierra a no crecer, perdón. Nos encierra en un estancamiento, porque nos acordamos del pasado. Y aquí podemos ver que Saulo perseguía a las personas. En aquel entonces, imagínense, se imaginan, ¿verdad? Y ahí vamos a ir leyendo más adelante. El que le predicó la palabra, ¿verdad? El que fue a orar por él y decía, miren, que es una cosa seria. Pero se imaginan en aquel entonces que ahorita saliera un Saulo de Tarso en este tiempo, la persecución que hubiera en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tuviéramos la fuerza, la valentía, el valor de seguir adelante? ¿Verdad que ahorita en este momento, de por sí, con la tecnología, como decían, con las tantas cosas bonitas que hay, ¿verdad? La tecnología, las casononas, todo eso, ¿verdad? Nos desviamos del propósito que tiene Dios con nuestra vida. Ahora imagínense si viniera un Saulo de Tarso, o sea, en este momento, ¿cuántos de aquí estuviéramos parados o sea, estuviéramos en una iglesia reunidos adorando a Dios? ¿Verdad que sería de valientes hacerlo? Porque si imaginas aquel en entonces, él los azotaba, los arrastraba. ¿Aguantaríamos nosotros eso ahorita en estas épocas? Si el mundo con la tecnología, con todas las cosas que lleva, que trae, que tiene, que nos presenta, con esas poquitas cosas nos arrastra, imagínense viniera alguien a arrastrarnos. Yo creo que muchos hubiéramos perdido el propósito de que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ¿cuántos de ustedes quisieran regresar al pasado? ¿Verdad que no? Porque yo le aseguro, le garantizo que más de alguno de todos los que estamos aquí, verdaderamente, sinceramente, éramos personas en el pasado que éramos, ¿verdad? Que eran cosas de qué hablar, ¿verdad? Éramos cosas de qué hablar. Ahora estamos en el presente, ya no en el pasado. Lo pasado es pasado, ahora es el presente. Amén. Vimos Hechos 1:9, dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote, número 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. 7. Los hombres que iban con Saulo le pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que levantándole por mano le metieron en Damasco. 9. De donde estuvo 3 días y sin ver no comió ni bebió. Número 10. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dice, y número 12, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, aquí vamos a pararnos. Mire, Ananías, a quién de ustedes alguien le predicó a alguno de ustedes, ¿verdad? Alguien tuvo que darle la palabra de Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, imagínense, Ananías, cuando le dijeron a Ananías, cuando le dijo el Señor: Ananías, levántate, porque vas a ir a orar por Saulo de Tarso. ¿Se imaginan qué miedo le entró a Ananías en ese momento, sabiendo que el Señor le dijo a Ananías, le dijo: ve a orar por aquel, ve a orar por aquel? ¿Se imaginan qué miedo le dio? Porque dijo: hey, este es el famoso Saulo de Tarso que persigue a los cristianos, los arrastra y los mete a la cárcel por creer en ti. ¿Se imaginan cada uno de ustedes a la persona que le dijeron: ve y predícale el evangelio a tal persona? Y a decir a esa persona: pero yo conozco el pasado de esa persona. ¿Cómo le voy a ir yo a hablar a esa persona si yo le conozco y me va? Pero se imaginan, le van y le predican a Cintia y conocen el pasado de Cintia. Yo no conozco el pasado de ella, pero conocen el pasado de Cintia. Cómo era tremenda pleitista, lengua larga, lo que ustedes quieran. Y la persona que le fue a predicar el evangelio a Cintia tuvo el valor y dijo: Cintia, pero ¿por qué le voy a predicar yo a Cintia? Tú conoces cómo es Cintia, Señor. Sí, pero es que no te fijes en el pasado de Cintia. Fíjate en el presente que yo tengo para ella y el futuro que yo tengo para ella, porque de vaso útil me va a ser a mí. Entonces el Señor, por misericordia, llegó la palabra de Él a la vida de Cintia. Entonces hubo un Ananías, ¿a quién podemos poner? Una Débora, valiente. Hubo una Débora que le fue a predicar el evangelio a ella, para ella ser cambiada, transformada de su pasado a la nueva persona que es. Entonces, así somos nosotros. A nosotros nos predicaron la palabra, nos enseñaron la palabra, nos ministraron. Dios nos transformó de nuestro pasado para que tengamos un mejor presente, para que nuestro presente, nuestro futuro sea mejor. Saulo en ese entonces tenía un pasado terrible. Fue horrible el pasado de él. Pero si vemos leyendo la palabra de Dios en el evangelio, Dios tenía un propósito para él. Entonces, ese propósito se tenía que cumplir. Mas sin embargo, cuando
se logró el propósito, el propósito que se tenía que lograr. Ananías tuvo miedo. Y lo vamos a ir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? En el 12, vámonos al 13, vamos a leerlo porque es hasta el 20, ¿ok? Entonces vámonos al 13. Mire ahí lo que les decía. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero si nos vamos aquí, dice, miren lo que le dijo en el 15. Aquí enfóquense, miren lo que dijo el Señor. Y eso es, tomen esa palabra ustedes. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces, ¿por qué estamos aquí nosotros? A pesar de nuestro pasado. Porque instrumentos escogidos hemos sido nosotros para Él. Por eso estamos aquí. No estamos aquí nada más para llenar bancas, para vernos bonitos, para ponernos guapos, para adornar la iglesia. No, estamos aquí porque instrumentos escogidos somos en las manos de Dios. A pesar del pasado que nosotros hayamos tenido, Dios no ve su pasado. Dios está viendo su presente y está viendo su futuro. Dios sabía el pasado de Saulo, porque él sabía, porque Dios es Dios, Dios lo conoce todo. Pero sin embargo a Dios no le interesó eso, a Dios no le importó eso. Dios miraba a un Pablo en ese momento, que en el presente desde ese momento iba a ser una persona transformada, una persona nueva, porque en el futuro le iba a ser una persona que iba a predicar la palabra de él a los gentiles, a los reyes. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que a pesar de su pasado, a Dios no le interesa su pasado. Dios no quiere, no se enfoca en el pasado. Dios se enfoca en este momento, en lo que usted quiere para su vida, en lo que usted quiere para su familia, en lo que usted desea en los caminos de Dios. Dios quiere que nosotros logremos, sí, nuestras metas seculares, lo que para los jóvenes estudiar, ser ingenieros, ser doctores, abogados, pero sin olvidarnos de Dios. Porque agarrado de Dios y enfocado en Dios, podemos lograr muchas cosas. Porque por nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas, créame que no podemos. Hay momentos que uno quiere tirar la toalla. Hay momentos que el enemigo llega y te empieza a recordar y empieza a desanimar y empieza a decir: ¿te acuerdas antes? ¿Te acuerdas cuando ibas a las fiestas? ¿Te acuerdas cuando te ibas con tus amiguitos? ¿Te acuerdas cuando te ibas con tus compañeros y decías 1000 palabras y medias? Decías una buena y decías 1000 groserías. ¿Te acuerdas? Y ahí le está hablando al oídito. Y el que es insensato dice: sí, ¿verdad? Me acuerdo. Pero el que es sensato dice: no, este es el diablo que me quiere recordar mi pasado y me quiere desviar del propósito que tiene Dios para mi vida. Si Pablo, en aquel entonces hubiese escuchado todo lo negativo que le hubiese, porque me imagino, pienso yo, que al haber visto
a una persona que era Saulo predicar de repente el evangelio de Dios después de que maltrataba, alcanzaba, torturaba a los cristianos y lo miraba y los decía, hey, pero que no es aquel loco que nos perseguía a nosotros y ahora nos está predicando el evangelio? Oye, ¿qué ondas? Si Pablo se hubiese enfocado en eso, se hubiese desviado del propósito de Dios. Pero más sin embargo, él tuvo un encuentro con Dios y dijo, bueno, ese era mi pasado, ahora este es mi presente. Soy una nueva persona, porque instrumento útil soy en las manos de Dios. Y él se puso en las manos de Dios y él dijo, de aquí soy y de aquí sigo para adelante, nada para atrás. Porque mi pasado fue triste, fue malo lo que hice, pero ahora quiero hacer cosas buenas porque Dios me ha llamado a hacer cosas buenas. Dios me ha llamado a hacer cosas diferentes de lo que hacía antes. Entonces, así somos nosotros. Usted está aquí porque Dios lo ha llamado a hacer cosas buenas. Dios los ha llamado a ser ejemplo para las personas de allá afuera que necesitan al Señor. Cada persona, cada mente es un mundo diferente porque todos pensamos diferente, no pensamos iguales. Todos pasamos situaciones diferentes, no todos pasamos los mismos problemas, las mismas situaciones. ¿Correcto? Entonces, alguien puede venir y puede preguntarle, vamos a poner a Tony. Bienvenido, Tony. Tony, vamos a decir que Tony era un criminal grande, un gran criminal. Vamos a ponerlo como un Saulo, ¿verdad? Y de repente se convierte a Cristo. Entonces, él es un ejemplo y viene una persona que está pasando la misma situación que él estuvo pasando. Él es un vato útil para poder predicarle a esa persona y decirle, mira, lo que tú estás pasando yo ya lo pasé. Ahora veme a mí de ejemplo lo que Dios ha logrado en mi vida para que tú lo puedas hacer. Entonces, todos tenemos una función diferente, pero con la misma solución. Ganar las personas para Cristo. Todos pasamos problemas diferentes y todos tenemos soluciones para otras personas que estén pasando la misma situación que nosotros hayamos pasado en el pasado, ¿verdad? Porque se quedaron atrás. Entonces, una persona que en ese momento esté pasando algo que usted pasó, usted puede aconsejar a esa persona. Usted puede predicarle la palabra de Dios y puede decir, mira, yo pasé por eso, pero mira lo que ha hecho el Señor en mi vida. Ahora, ya mi pasado es allá. Ahora estoy presente aquí y soy una nueva persona. Entonces, todos podemos hablar de diferentes maneras y podemos predicar a las personas según la situación que estén pasando. Olvídese de su pasado. No deje que su pasado lo atormente, porque si usted deja que su pasado lo atormente, va a caer en lo mismo que era antes o peor. Olvídese. Viva en el presente. Viva ahorita en este momento. ¿Qué quiere usted lograr en los caminos del Señor? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que usted quiere? Aquí vemos a un hombre que en el pasado fue criminal, pero en su presente, cuando Dios lo transformó, ganó muchas personas, ganó muchas almas para Cristo, predicó el evangelio a los gentiles, a reyes, hizo unos grandes, Dios hizo grandes milagros a través de él, porque se dejó cambiar, se dejó moldear. A usted, cada uno de ustedes, ¿qué es lo que quieren en Cristo en este momento? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que desea? Enfóquese ahorita. Enfóquese qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere lograr en el día de hoy? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Dónde se ve usted en el futuro? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve usted parado? ¿Se ve ministrando en la casa del Señor? ¿Se ve cantando alabanzas? No le estoy ofreciendo al altar porque no soy el pastor. No me van a decir, no, cálmese. Nada más le estoy diciendo qué es lo que ustedes quieren. Es conforme ustedes se pongan en las manos de Dios,
es que se van a lograr esas metas, ¿ok? Porque vasos útiles somos en las manos de Él. Entonces, cuando nos ponemos en las manos de Él, vamos a ser vasos útiles, ¿ok? Entonces, ¿qué usted quiere lograr en su vida? ¿Qué es lo que usted anhela en los caminos del Señor? ¿Verdad? Hay quienes anhelan cantar, hay quienes anhelan predicar, hay quienes anhelan ministrar, tocar, qué sé yo. Pregunte usted mismo, pregúntese, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo sin importar mi pasado? Porque lo de atrás ya quedó, es en este momento. ¿Qué quiero yo lograr para que mi futuro sea mejor? Aquí vemos que él, a pesar de lo que hizo, tuvo un buen presente. ¿Y saben qué? Tuvo un buen presente y tuvo un buen futuro. ¿Saben por qué tuvo un buen futuro? Porque al final Dios logró hacer lo que tenía, el propósito que tenía con él, ¿verdad? Y al final, él está en el cielo con el Señor. Él está en el cielo con el Señor. Fue instrumento útil para él, porque Dios lo usó. Si ven cómo Dios usó a una persona que era, ¿verdad?, que arrastraba a los cristianos, que dañaba a su pueblo. Dios lo usó para ganar a personas, Dios lo usó para ganar almas, Dios lo usó para predicar el evangelio. Entonces, ¿qué le impide a usted que usted predique la palabra de Dios? ¿Qué le impide a usted que usted sea vaso útil en las manos de Dios? Autoanalícese. No, hombre, ya ni en español, ni inglés, ni chino. ¿Qué le impide a usted a eso? En serio, ¿qué le impide? ¿Qué lo detiene a usted en predicar el evangelio, en lograr lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para usted? ¿Qué le impide? Autoanalícese. Pregúntese en serio, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tú quieres? ¿Cuáles son tus planes? Porque hay momentos que uno entra en momentos de aflicción, de preocupación, de que las cosas a veces no salen como uno quiere que salgan. Y dice uno, pero ¿qué tú quieres? ¿Por qué? Pero acuérdense lo que dice, porque es necesario que éste sufra en mi nombre, para que Dios se glorifique en él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere cada uno de ustedes? ¿Qué desean? ¿Qué desean? Analícese. Dice el Señor que, como les decía, el pasado de Saulo, el presente de Saulo y el futuro de Saulo ya lo conocemos. Él ya está en el cielo. Ahora, el de ustedes, ¿qué es lo que quieren? Bueno, el de nosotros, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? Entonces, para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos tiene aquí. Para eso Dios ha puesto y ha depositado su espíritu en cada uno de nosotros. Para eso Dios ha puesto un propósito en nuestra vida. A la juventud igual, a los niños. Para que nosotros prediquemos la palabra de Él, para que nosotros anunciemos el nombre de Él. Para que vea la gente que en el pasado, como les recordaba y les decía, oye, esta persona, ¿te acordás cómo era? Sí, y mira cómo es ahora. Oye, verdaderamente Dios sí hace milagros. Porque si esta persona en el pasado era un chamuco, y ahora no es santo porque no somos perfectos, pero es una persona temerosa de Dios. Mira que Dios sí hace milagros. Entonces, con ese ejemplo va a decir la persona, oye, yo quiero cambiar. Yo quiero lo que esa persona, yo quiero lo que esa persona tiene, porque verdaderamente Dios ha trabajado en la vida de esa persona. Entonces nosotros así es como poco a poco vamos logrando las metas. Poco a poco, acuérdense que somos libros abiertos nosotros al mundo. Así como nos comportamos, así nos critican también. Amén. Porque lo primero que dicen, verdaderamente lo primero que dicen es, no somos perfectos, cometemos errores. Y dicen, y se dice ser cristianito, se dice ser aleluya. Sí, no somos perfectos, tratemos de caminar lo más correcto que podamos. No perfectamente porque no lo somos, pero hay quienes que sí dan que desear. Hay quienes sí que dan que desear. En la iglesia son una cosa y allá afuera, yo lo digo porque yo he visto.
hijo de tal, 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 tal. Y yo, dice uno, oye, sí, sí. Y no, ¿y saben cuál es lo curioso? No, no es por apuntar, pero ¿saben cuál es lo curioso? Que en mi cara, y lo conozco, y me le quedo viendo y le digo, ¿en serio? Y digo yo, wow. Pero ese es problema de él, no es problema mío. Mi problema es, mi problema es de que yo trate de ser no ser como él, sino diferente, ¿verdad? Entonces hay que ser genuinos nosotros, hay que ser astutos, hay que ser ágiles, inteligentes en la manera de cómo nos comportamos, porque a lo mejor dice usted, no me están viendo. No, si siempre hay alguien que lo está viendo desde lejos, pero lo están viendo. Venían unas señoras con unas faldas que creo que le llegaban así grandísimos, parece que iban a cazar, arrastraban el vestido. Y ahí estaban cantando y cantando y, bla, 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 y dándole, ¿verdad? Y uno decía, wow, decía yo, esas hermanas sí que están ungidas y con el velo, wow. Pero cuando las miraba, tenían la lengua así, que la arrastraban y decía yo, ¿saben lo que decía yo? Para ser como esas señoras de hipócritas que se dicen ser cristianas, mejor no soy, porque por lo menos sé que yo soy sinvergüenza, desastroso, pero lo reconozco, pero no soy hipócrita como ellas. Entonces, ese era el ejemplo que yo miraba. Y esos ejemplos a veces uno les hace daño. Pero ¿saben qué? El mejor consejo que le puedo dar yo a ustedes es, no se fijen en esos malos ejemplos. Fíjense mejor en los buenos ejemplos. Porque tanto como hay malos ejemplos, hay buenos ejemplos. Porque hay vasos útiles y vasos inservibles. Entonces, nosotros queremos ser vasos servibles, vasos útiles, vasos limpios, lo más que podamos, ¿verdad? Ser buen ejemplo. Enfoquémonos en lo positivo, no en lo negativo, porque si nos enfocamos en lo negativo, todos tenemos algo negativo. No somos perfectos, pero hay que enfocarnos en lo positivo, en lo que nos podemos ayudar el uno con el otro para seguir adelante y seguir caminando, seguir anunciando el evangelio de Dios, seguir predicando la palabra de Dios, sin importar lo de atrás. Amén. Porque yo era de esas personas que yo me miraba y decía, y ¿saben qué? A lo mejor con el ejemplo que usted tenía, puede ser que cambie la señora y la lengua que tenía para, ¿verdad?, tirar chisme y crítica y todo, esa lengua se pueda transformar y esa lengua pueda predicar la palabra de Dios. Usted no sabe, ¿verdad? Esa lengua Dios la puede ungir, va a decir, mira, antes eras chismosa, ahora vas a ser chismosa, pero de la verdad. Ahora vas a predicar la verdad. Amén. Entonces usted dice, con el ejemplo mío, mira pastor, con el ejemplo mío me gané a la hermana chismosa. Va a hablar la verdad, va a predicar el evangelio. Ya no tenga cuidado, pero no quiere decir que, hey hermana, tranquila, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado para anunciarle el nombre de Él. Proverbios 19:21. Voy dándole versículos para seguir animándolos. Ponía a Pablo de ejemplo porque lo conocíamos nosotros como el gran apóstol, pero imagínense el pasado de él. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué? Permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. El consejo de Dios siempre permanecerá en nuestros corazones. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y cuando dice hombre está hablando de todo, ¿verdad? De toda la humanidad. Mas el que entiende el propósito alcanzará lo que Dios quiere. Amén. Vámonos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Si ven, cuando somos llamados con un propósito, Dios somos llamados
Porque Dios nos ha llamado con un propósito. Entonces todos tenemos un propósito. La cosa no es la cosa es cuál es el propósito que usted quiere lograr. Si usted quiere dejarse ministrar, si usted quiere ser vaso útil en las manos de Dios, así como lo fue Pablo. Pablo fue, a pesar de lo que fue vaso útil en las manos de Dios. Amén. Segunda de Timoteo 1:9. Amén. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí ven? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Según el propósito y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha llamado con un propósito. Dios tiene un pensamiento diferente para nosotros. Dios tiene algo grande para nosotros. Pero es que hay que ponernos en las manos de Dios. Que hay que buscar de Dios. Hay que entregarnos a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Porque nos ha cambiado, nos ha sacado de donde estábamos y ahora estamos en un lugar diferente. Porque yo le garantizo que más de alguno, sin apuntar dedos, más de alguno, amanecíamos en el piso tirados bien crudos, ¿verdad? Más de algunos, ¿o no? No me mientan, es la verdad, más de algunos, ¿verdad? Pero ahora estamos en este presente que ahora cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es: ay, gracias Dios mío por otro día. Bueno, pienso yo, ¿verdad? Gracias Dios mío por otro día más de vida. Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por la familia. Gracias porque me has dejado ver nuevamente la vida como es. Y gracias por el propósito. Cuídame, protégeme. Y hay que seguir adelante, ¿verdad? Ya no nos levantábamos como nos levantábamos antes. Ahora nos levantamos con una mentalidad diferente. Mire, y ya para finalizar, que espero que hayan entendido, pero miren, dice: nuestro presente y futuro lo debemos de vivir en Cristo y dejar el pasado. Miren, a pesar de todo lo que Pablo hizo en el pasado, Dios tuvo un propósito en la vida de él. Así Dios tiene también un propósito con cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado. Al final, miren, ¿saben lo que hizo Pablo? Al final, a pesar de todo el desastre que hizo con la iglesia, de la persecución, al final Pablo escribió 13 libros. Yo no le prometo, no le aseguro que van a escribir 13 libros, porque pues yo no soy Dios, ¿verdad? Pero sí ven lo que hizo Pablo, 13 libros. 13 libros hay aquí de Pablo. Y ustedes dicen: sí, Pablo, Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos, el que los arrastraba y los sacaba de la casa, hombres y mujeres. Pero fíjense cómo él le fue vaso útil en las manos de Dios. 13 libros hay de aquí de Pablo. Saulo de Tarso, 13 libros. Yo no le prometo que ustedes van a escribir 13 libros, no, pero pueden dejar un legado. Y según el legado que ustedes dejen, sus hijos lo van a seguir. Porque acuérdense que no vamos para jóvenes, vamos para viejos. Algunos ya nos rebasaron. Vamos para ahí, no vamos para jóvenes. Tienen que dejar un legado. Jóvenes tienen que dejar un legado de decir de que gracias a este joven yo pude acercarme a Cristo. Gracias al ejemplo de este muchacho, porque no son perfectos, pero gracias al ejemplo de ellos. Mira, el ser cristiano no es aburrido, simplemente es diferente. Sí, a lo mejor ustedes no escuchan a todas esas groserías. ¿Por qué no? No deberían de escucharlo, porque eso contamina el corazón. Ustedes escuchan música
con un propósito, que es alabar a Dios, ¿verdad? Entonces dice, gracias a Él, yo pude acercarme a Cristo, gracias a los ejemplos de Él. Nosotros como adultos, se nos es difícil porque somos un poco testarudos. ¿Se imagina? Si los jóvenes son tercos, testarudos, imagínense, nosotros de adultos somos peores todavía. Nos quejamos de los jóvenes que, ay, qué testarudo, qué terco. Y usted que está adulto, ¿no?, es más terco que la tostada, dijeron. Entonces no nos quejemos de los jóvenes. Primero, mirémonos a nosotros y digamos, ok, joven, vamos a cambiar juntos. Vamos a caminar juntos, porque si vos de joven sos terco, imagínense yo de adulto que soy más terco todavía, que tendría que tener más conocimiento, no lo tengo. ¿Se imaginan cómo vamos a poder nosotros esperar que nuestros jóvenes, que nosotros entender a nuestros jóvenes? Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos? Dios logró el propósito a través de Pablo. Y las metas se lograron en él. Dios tiene un propósito. No se preocupe, vamos a regresar, vamos a enfocarnos un poquito. Olvídese de lo de atrás. Olvídese de lo que las personas cómo lo conocían. Olvídese. Si usted era un grosero, un vulgar, o una paquita la del barrio, ¿qué le podré decir yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a una artista? Una Chupitos. No sé si conocen a Chupito, ¿verdad? ¿Quiénes conocen a Chupito acá? ¿Sí la conocen? ¿Verdad que sí? ¿Sí conocen a Chupito? Una Chupito, o sea, una borrachina. Y si usted era un borrachín, olvídese del pasado, porque Dios ya no, Dios dijo ya no. Porque dice el Señor, nuevas criaturas somos en Él. Entonces, si somos nuevas criaturas en Él, enfóquese ahorita. Y siga caminando lo más derecho que pueda para evangelizar a las personas. No deje que el diablo le susurre en el oído y decir, mira, ¿te acordás cómo era antes? Sí, pero eso era antes. Ahora estoy en Cristo. Porque el diablo le va a venir a meter eso a su mente, a su corazón, porque el diablo quiere destruirlo, no lo quiere ver en victoria, no quiere que Dios logre el propósito que tiene en la vida suya. Y no solamente en su vida, sino en su hogar. Porque ya no es usted, es su hogar. Si somos nuevas criaturas en Cristo, enfoquémonos ahorita. Sigamos caminando adelante, sigamos predicando el Evangelio de Dios, sigamos siendo el mejor ejemplo que podamos ser, no perfecto, pero lo mejor que podamos ser, y ganar almas para Cristo. Y como les decía en un principio, ¿cuál es su propósito en los caminos de Dios? ¿Qué usted quiere lograr en los caminos de Dios? Usted examínese y ministrese usted mismo y diga, ¿qué quiero yo lograr? Quiero ser una maceta. ¿Sabe qué es lo que es una maceta, verdad? Una maceta nada más está ahí. No se mueve si no la mueven. Eso es una maceta, no se mueve. O quiere ser el que mueve la maceta. O sea, la persona que anda movida, anda haciendo, anda acá, anda. ¿Qué usted quiere ser? Porque yo le garantizo que más de algunos sí quisiéramos ser macetas, pero Dios no nos ha llamado a ser macetas. Dios nos ha llamado a anunciar las buenas nuevas. O sea, predicar la palabra de Dios. Amén. Porque macetas, hay muchas macetas. Créanme, no queremos macetas. Queremos personas activadas. Queremos a personas que podamos ser ejemplo. Que podamos predicar la palabra de Dios, que podamos ser lo mejor que podamos ser. Porque así es como nosotros vamos a lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Porque mire, hay personas que dicen, bueno, y me pongo de ejemplo, para ser como ese mejor me quedo ahí. No digo ni pío, ni digo ni nada, que acabo que no peco. No, sí, porque no estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Consciente o inconscientemente estoy pecando, porque Dios no me ha llamado a ser maceta. Si Dios me hubiese llamado a ser maceta, no me hubiera dado boca ni nada, pero no, ¿verdad? Dios nos ha llamado aquí con un propósito. Ahí de cada uno de ustedes si lo quieren lograr. Amén. Así que mire, olvídese lo de atrás. Nuevas criaturas somos en Él.